Bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia Neta, en donde hoy vamos a tratar de indagar sobre una problemática que empieza básicamente con una pelea por unas pinturas, digamos, y se Suena va... como bastante Sí, exagerado, pero pero, es pero así, básicamente fue es eso. así. Nos encontramos entonces en... Y estamos en Oriente, ¿eh? ¿No es cierto? Estamos en Claro, Oriente, vamos a hacer lo que es ahora, lo que era Constantinopla, actualmente Turquía, Estambul, ¿no es cierto? Como para darnos un parámetro, una imagen rápida de ajá, dónde nos estamos situando. claro. Tratamos de tomar lo que es el periodo posterior a la separación del Imperio Romano, que se da con Teodosio I, que vemos que el Imperio Romano se divide en Occidente y Oriente, donde cada imperio, cada reino está a cargo de una tetrarquía y cada uno está a cargo del hijo de Teodosio, Arcadio en el parte de Oriente y de Honorio, Occidente Honorio. claro. Bueno, pero Eh, esto es eh, una discusión muy grande, ¿no es cierto?, de las imágenes religiosas, que bueno, nos exacto. termina provocando persecuciones, guerra, bueno, y también la quema o saqueo de obras de arte, ¿no es cierto?, en la Claro. cual desemboca una crisis total en la iglesia, ¿no es Claro. cierto? Y el hecho de decir que el Imperio Romano se divide es porque nosotros vamos a enfocarnos específicamente en Oriente, en la parte que los historiadores denominan, esto también es necesario aclararlo porque los historiadores son los que denominan Bizancio Claro, al pueblo bizantino, ellos se seguían considerando romanos posterior a la totalmente. caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces nos enfocamos en el Imperio Bizantino y una querella, un encuentro, un conflicto de ideas que se desarrolló en esa época, que se llamaba, Totalmente. Bueno, esto es la querella iconoclasta, ¿no es cierto? Y esto va claro, a ocurrir particularmente entre los años 717 después de Cristo, ¿no es cierto? La sí, era cristiana, ajá. hasta el 843. Es decir, Fíjate que es siglo un VIII, siglo XIX, entre siglo siglo IX, 8, entre siglo 8 y siglo 9, ¿no es siglo cierto? VIII, siglo Principio IX. del 8 y bueno, y hasta la posterior casi primera mitad del siglo IX, ¿no es cierto? Y esto también es, bueno, una disputa que se genera, que la vamos interiorizando, digamos, ¿no es cierto? Es entre los iconoclastas y los Y iconódulos, los conodulos, ¿no es muy bien. cierto? Es decir, iconoclastas los que querían eliminar estas imágenes religiosas y los iconodulos que adoraban las imágenes y decían que servían para hasta fines didácticos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Exactamente. Bueno, pero fíjense ustedes, hay que poner atención porque si uno mira este periodo de lejos, ¿no es cierto? Parece una simple división teológica, pero bueno, al profundizar en la religión también ahí podemos ver que esto también ocurre en un marco en la cual tiene fines o finalidades políticas, más que las religiosas. Las religiosas van a ser como una suerte de excusa para poder llevar a cabo Claro. ciertos planes, ¿no es cierto? Sí. Es decir, la verdadera pregunta detrás de todo esto es, ¿quién gobernaba realmente en esa época? ¿Gobernaba el emperador o los monasterios? Exactamente. Así que, para entender primero el problema, el contexto, la querella iconoclasta no nació en un imperio fuerte como lo fue el gran imperio romano en su época, sino que nace en un imperio dividido, ya con Occidente caído, digamos, y en un imperio que trata de seguir la herencia romana, digamos. Nació en Bizancio, que está al borde del colapso, y que durante el siglo VII el imperio había perdido sus provincias más ricas. Acá lo que pasa es que, fíjate vos, que va a perder, en todo este trayecto va a perder Siria, Egipto y Palestina en un tramo muy corto, ¿no es cierto? Desde el siglo VII, desde la década del 30 hasta la década del 40, el Islam se va a extender de manera muy eficiente y de manera muy rápida, ¿sí? Exacto. Porque fíjate vos que si vamos a ver un mapa, ¿no es cierto? Antes de la conquista musulmana, sobre todo en Egipto, ¿no es cierto? Toda la franja, vamos a decir, Sirio-Palestina y Egipto, ¿no es Exactamente. cierto? Hasta Sí. que inclusive después, en el siglo siguiente, en el siglo 8, van a llegar a la península ibérica, ¿no es cierto? Y se van a establecer ahí por más de 8 siglos. Por lo cual es un dato no menor en lo cual cómo se empieza a gestar la grandeza también islámica, ¿no es cierto? Entonces es Exacto. como un dato no menor a tenerlo en cuenta ahí. Y fíjate vos que todas caen, ¿no es cierto? Imparable, o sea, es como que imparable el avance del Islam. Fíjate vos que en 2 décadas conquistan un Conquistó montón de gran territorio que al territorio. Imperio Romano, ya antes, o sea, en el Imperio Romano, ¿no es cierto? Antes que se diera el Imperio,
que le costó casi 500 años conquistar todas las costas del Aparte, Mediterráneo. siendo el Islam, dio un imperio tan peculiar que su base es la religión de ellos. Claro, Digamos, la es religión que es totalmente, no digo opuesta, pero diferente al cristianismo que se veía viendo. totalmente, sí. De hecho, el Islam es una religión, como vos decís, pero también tiene una búsqueda paramilitar, ¿no es cierto? O sea, inclusive en su libro, en el Corán, ¿no es cierto? La expansión, La digamos. expansión es Sí, necesaria, es necesario despertar a los demás con la palabra de Alá y eso está escrito. Y bueno, y como si fuera poco también en todo este contexto que estamos hablando, digamos que pierde territorio el Imperio Bizantino, también los búlgaros van a tener una presión desde los Balcanes, ¿no es cierto? Entonces como que cada derrota, como estamos diciendo, surge la pregunta si es de que Dios ya no protege más al Imperio Cristiano, o sea, hay como una... Bueno, esto lo comenta mucho Mayer en su libro Bizancio, ¿no es ajá. cierto? En el cual hay una conciencia espiritual reinante en Bizancio que dice, bueno, Dios nos ha abandonado porque el enemigo, el Islam, está venciendo y a paso Sí. agigantado, en pocos años, ¿no es cierto? Exacto. Obviamente, porque hay que también reconocer que una de las principales características de la religión esta, del Islam, de los musulmanes, es la no representación de imágenes. Precisamente su mayor profeta Mahoma, ustedes van a buscar imágenes y van a ver que nunca es representada la cara de Mahoma. Claro. Se lo trata siempre de tapar con un velo, con una llama. Y más allá de que Alá solamente aparece el nombre escrito, digamos, y no se Exacto. lo puede representar. Exacto. Entonces surge esta pregunta también de por qué Dios está ayudando a estas personas que no siguen los iconos, Sí, siendo que nosotros somos tan, mantenemos los iconos dentro de todas las ciudades, dentro de todo el imperio que teníamos. bueno, pero justamente yo creo que ese éxito militar, digamos, del califato islámico genera como por ahí un verdadero trauma, ¿no es cierto?, en las élites bizantinas que Exacto. dicen, bueno, se instala esta idea que decíamos, ¿cómo puede ser que los que rechazan, digamos, las imágenes, o sea, en este caso los musulmanes, porque ellos rechazan las imágenes, obviamente, eso ya es algo de manual, digamos, que los musulmanes no adoran las imágenes, como vos Exactamente. decís, que es como una cuestión más de exégeta, digamos, de exégesis de cómo es una cuestión más mística por ahí, la parte religiosa de cómo entender, ¿no es cierto?, el Corán, cómo interpretarlo, que de hecho también los judíos, los hebreos van a hacer lo mismo también después con el Antiguo Testamento y el Claro. Nuevo, que van a elaborar un exégeta, ¿no es cierto?, en el siglo IV va a hacer unos comentarios de la Biblia, en el siglo V otro va a agarrar, entonces así por perpetuando los siglos se va Exactamente. generando como un conocimiento y esto es lo que tienen los musulmanes, ¿no es cierto?, en cuanto a filosóficamente hablando, para luego llevarlo al campo de batalla Claro. y pragmar esa idea, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros concluimos como que Dios castiga a Bizancio, Claro. ¿no es cierto? Por la Porque idea. cae en la idolatría, que de hecho ya Exactamente. está Sí, sí. eso en el Antiguo Testamento, ya hay como antecedente de qué le pasa a un pueblo cuando cae en la idolatría, ¿no es cierto? Claro. Entrando de lleno en el conflicto, podríamos decir que en medio de toda esta crisis que estábamos comentando previamente, va a llegar al poder León III, ¿no es cierto? Que es el fundador de la dinastía isáurica, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que es una dinastía diferente, ¿no es cierto? Una estirpe distinta de la cual estaba, Exactamente. ¿no es cierto? Entonces era un general fuerte, un militar como acostumbrado a resolver problemas desde el Estado y convencido que el imperio necesitaba una reforma profunda, ¿no es cierto? Como quizás esta reforma no era solamente religiosa, sino como una jugada política también la cual podía ser aprovechada, ¿no es cierto? Todo este conflicto teológico existen también razones muy terrenales, porque digamos en Bizancio los monasterios eran lugares muy poderosos, o sea, eran instituciones inmensamente poderosas en el cual los monjes poseían, digamos, una influencia social gigantesca, o sea, ellos lo que tenían no solamente enormes extensiones de tierra y también acumulaban riquezas, sino que también tenían la cuestión de las reliquias y aparte no pagaban impuestos, Que es muy entonces importante también. tenían una influencia social, o sea, Exactamente. formaban parte de la cúpula, digamos, socioeconómica por el hecho de estar ahí, ¿no es cierto? Entonces la palabra de un monje ahí inclusive hasta antes pesaba mucho más que la de un emperador, ¿no es cierto? Porque los íconos también eran como o el corazón del poder, digamos, dentro de Bizancio. La imagen de Cristo, la Virgen, los santos, eran parte ya de la espiritualidad de bizantina, digamos. Los monasterios, dentro de los monasterios, albergaban muchos peregrinos que organizaban grandes marchas para ir a visitar las imágenes que consideraban como milagrosas. Son como, y tenemos de ejemplo acá, o Claro, sea, la sí, silueta de estas imágenes, digamos, vamos a pensarlo, vamos a usarlo como arquetipo, ¿no es cierto? De que una imagen representa una cuestión una superior, una divinidad divinidad y... mística, ¿no es cierto? En Sí, la cual uno se exacto. siente conectado, es como el puente. Pero aparte, si le atribuían funciones milagrosas, de decir, cumplen cosas, ayudan.
Entonces, este flujo de gente que poseían los monasterios provocan que los monasterios posean un gran ingreso económico Totalmente. que Su prestigio. obviamente, exactamente, que se equipara con el mismo emperador. Aparte los Entonces recursos chocaban. económicos que van a obtener son brutales, o sea, son Aparte, esos recursos económicos, ¿para qué lo necesitaba el emperador? El emperador tenía una política de tratar de centralizar y militarizar todo el territorio. totalmente. Y con la economía que ganaban los monasterios, podía lograrlo, digamos. Claro, y allí bueno, se llega también a un mando absoluto. Es casi como, obviamente usando un término anacrónico si se quiere, pero podríamos decir que hay como una especie de inicio de un estado totalitario, si se quisiera, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver que hay una intención por afuera, digamos, de la religión en sí. Porque la religión va a ser una excusa para la vía política. ¿Qué defienden los iconoclastas y qué defienden los iconodulos, ¿no es cierto? Los iconoclastas van a tener argumentos teológicos estrictos, ¿no es cierto? Van a decir que es imposible representar correctamente a Cristo. Entonces hay como una dicotomía acá, paradoja, si se quiere, de cómo podemos retractarlo a Cristo. Por un lado, si solamente pintamos el aspecto humano, te estás olvidando de la esencia divina de Cristo. Pero si intentás representar, y bueno, a esto tenemos que recurrir también al arte bizantino, y son unas obras artísticas muy preciosas si las empezamos Exactamente. a indagar, digamos, empezamos a investigar en esto. Son obras preciosas en las cuales uno intenta retractar esa divinidad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te van a decir, no, 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 ¿cómo podés representar la imagen divina de Cristo si nosotros no podemos entender eso? Porque Dios está más allá de lo material, ¿no es cierto? O sea, cualquier imagen termina siendo como una deformación de la fe, ¿no es así? Exactamente. Precisamente ellos veían esas prácticas populares y la consideraban inaceptable, digamos, porque muchísima gente ya no solo usaba los iconos como amuletos, sino que se empezó a utilizar más el icono también, incluyéndole con otras cosas como incluir los pigmentos con el vino de la Eucaristía, tratar de utilizar algunos iconos como padrinos de un bautismo. Entonces, eso ya eran prácticas populares que acrecentaban el poder económico, obviamente, del monasterio, Claro, ni hablar. pero también provocaba que todo sea idolatría pura, digamos, en donde adorar la madera o la pintura era mejor que adorar, o era superior a adorar a Dios, Claro, sí, sí, que sí. Dios es la figura principal, digamos, de la religión. Por eso, bueno, en el año 730, León III dio un paso simbólico tremendo. Eso que nosotros hablábamos hoy de ordenar retirar la enorme imagen que tenía de Cristo que presidía la entrada del Palacio Y Imperial es un dato no menor porque justamente lo va a cambiar, lo reemplaza por una cruz desnuda. O por sea, una cruz esta cruz desnuda, que claro. nosotros conocemos, cualquiera va a saber lo que estamos hablando, es importante porque acá hay un quiebre, ¿no? Acá hay un quiebre en este momento Exactamente. histórico. Hay como un antes y un después en la cual justamente, aparte no es nada menor el hecho de que reemplazar esta imagen enorme de Cristo en el Palacio Imperial. Es una representación muy grande de lo que se quería o lo que el Estado aspiraba, digamos. Exacto. Es un Entonces, mensaje ese mismo simbólico, ¿no es año cierto? ya se prohíbe, ya se formula un edicto Totalmente. que prohíbe ya a la adoración de imágenes. Exactamente. Inclusive el patriarca Germán de Constantinopla, digamos, se niega a apoyar todo esto, ¿no es cierto? Porque el emperador lo destituye y se pone a alguien a su favor, digamos, el conflicto ya era total. Pasando a la postura iconoclasta, nos encontramos con los iconodulos, ¿no? Los iconodulos decían que había que defender las imágenes, porque no negaban que existía un abuso popular, eso que decíamos que la gente empezó a usarlo para diversos tipos de cosas, pero decía que los iconos eran necesarios para la vida espiritual. Es decir, que ya el argumento se entendía que lo material es necesario para poder acceder a lo espiritual. Claro, como dice el propio patriarca Germán también, ¿no es cierto? Que dice antes de ser destituido, dice, y esto vamos a citarlo, dice, somos de carne y sangre y necesitamos reforzar por medio de la vista las certezas que habitan en nuestra alma. Entonces vos fíjate, cumplen una función las imágenes, una función pedagógica y educativa, ¿no es cierto? Muy importante, porque en esta sociedad la mayoría de la población es analfabeta. O sea, no Exactamente. tiene acceso, digamos, intelectualmente hablando, no tiene un acceso a poder acceder a la lectura, ¿no es A cierto? saber Un leer, libro, a saber escribir. leer, a escribir y aparte de lucubrar también pensamiento propio, filosóficamente hablando, o sea, de tener la capacidad de leer un libro, ¿no es cierto? Y de decir, bueno, yo con esto que hago puedo interpretarlo, que de hecho es lo que hacían también los
monjes, bueno, Exacto. los cabalistas hebreos, la iglesia misma, ¿no es cierto? Tanto en Occidente como Oriente. Si vamos a San Agustín, en el siglo V, cuando saquean Roma, ¿no es cierto? Es la ciudad de Dios que va a escribirlo él, y después va a haber muchos, ya sea teólogos o gente, po- eh, muchos monjes o sacerdotes, digamos, dedicados a la iglesia, van a tomar estos libros y van a hacer lo que se les llaman los comentarios, ¿no es cierto? Entonces se crea también como un Sí, conocimiento sí. muy grande, y lo cual, bueno, Es ¿por qué, decir, por qué es un dato importante nombrar esto? Porque las imágenes permiten elucubrar justamente para la población común, vamos a decir, para el the common people sería, ¿no es cierto? es Para ese decir, pueblo común, claro. las imágenes van a servir porque ellos no saben leer, no O tienen sea, el acceso a la claro. educación que los monjes sí tienen porque están en las altas Es esferas decir, del poder. es ser como la Biblia del ignorante, digamos. Totalmente. Tratar de que estas imágenes sirvan como un modo de acceder a más a la religión que el mero hecho de leer la Sagrada Escritura. Aparte también la imagen es, como decíamos hoy también, es un puente, o sea, un puente de conexión con la divinidad, la Exactamente. imagen. Para Bueno, aquel que pues, no puede leer, puede conectar con la imagen. exacto. Bueno, precisamente el teólogo Juan Damasceno nos va a decir eso, que la gente en realidad no adora la madera, no adora el oro que está dentro de la Claro, imagen, claro. sino que lo usa como un puente para adorar algo algo más superior, Sí. como lo es. Supramundano, ¿no? Claro, como lo es lo espiritual, lo es la religión, como lo es Dios, digamos. Estas van a ser las cosas que van a tomar los iconodulos para tratar de defenderse frente al ataque iconoclasta que habíamos Claro. visto hace un momento. Sí, esa es la postura, su postura de cómo poder defender sus ideales y también sus intereses, porque esto, yendo al grano, también es una lucha por intereses, ¿no es cierto? No, sí, sí. Más allá de lo religioso, digamos, Totalmente. ahora vamos a entrar en ese tema también. Tiene mucho que ver también en cuestiones políticas, económicas, como también ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, luego de todo esto que estábamos comentando, también la situación se vuelve bastante radical. Acá viene la etapa justamente más radical, valga la redundancia, y más violenta, digamos, de este periodo iconoclasta que habíamos mencionado hoy, que bueno, volvemos a mencionarlo desde el año 717 hasta el 843. En este caso, el sucesor más violento y radical que estábamos hablando es el hijo y sucesor, obviamente, de León III, Constantino V, ¿no es cierto? Y Exacto. Constantino V decide él edifica una base doctrinal, ¿no es cierto?, definitiva en cuanto a la iconoclasia. ¿Por qué? Porque en el año 754, sí, en el 754, él va a convocar el concilio de Hiera, ¿no es cierto?, en la cual hay 300 obispos en este concilio que se alinean, digamos, con este emperador y aprueban definitivamente la condena de las imágenes. Por lo cual acá están declarando que la única imagen legítima de Cristo es el sacramento de la Eucaristía. ¿Y cómo se traduce esto? En que los monasterios van a ser clausurados, van a ser expropiados, convertidos en cuarteles militares en algunos casos. Los monjes van a ser principalmente afectados. Vos mencionabas anteriormente la figura del monje, cómo era poderosamente o tenía un poderío económico muy grande. Ahora van a sufrir encarcelamientos, exilios. En algunas situaciones van a sufrir ejecuciones públicas también. Totalmente. Entonces, al confiscar esos bienes, el emperador lograba dos cosas. Por un lado, eliminar las imágenes y por otro lado, ocupar todo ese poder económico que habían dejado los monasterios. Bueno, pero hablando de todo este tema, cuando se habla de este periodo o se habla de esta querella, se tiende a creer de que se eliminaron absolutamente todas las imágenes, desde ese momento ya no se las utilizó nunca más. Y es cierto, miles de iconos fueron destruidos, pero el arte no desaparece y tampoco frente al cambio radical de la temática, Claro, digamos. sí. Lo que pasa es que en lugar de rostros de santos o de Cristo, ¿no es cierto? Los muros de las iglesias, de todas las iglesias en este caso, van a pasar a llenarse de decoraciones de árboles, de aves, de animales, de escenas de casa, jardines y grandes también símbolos imperiales, que esto es muy importante, o sea, la cuestión simbólica aquí va teniendo un peso más importante, o sea, la cuestión estamos hablando de una querella iconoclasta, o sea, una querella, un enfrentamiento de imágenes. Entonces el símbolo también es portador de un mensaje.
Y eso lo vamos a ver, bueno, en todos nuestros capítulos anteriores que estuvimos hablando, por ejemplo, el nazismo, el Sí, sí. fascismo, Que bueno, cómo como se hablamos de utilizan los Pitágoras. iconos para Claro, referirse de algo. los íconos representan imágenes y las imágenes a veces son convertidas en símbolos y los símbolos allí están metidos también en enseñanzas alegóricas, enseñanzas místicas, que acá no hay que dejar de poner el foco que en las cuestiones religiosas el símbolo es muy importante para transmitir un conocimiento en el cual esta imagen me puede dar ciertas interpretaciones. Son como las paradojas o las alegorías o las metáforas, ¿no es cierto?, que se ponen en canciones. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no es cierto? Sí, De sí. mencionarlo, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos historiadores que sostienen que este periodo, ¿no es cierto?, obligó a los artistas a alejarse de los moldes religiosos tradicionales y experimentar con nuevas formas, ¿no es cierto? Entonces, hay censura, digamos, Sí, pero el arte no también desaparece, pero se transforma, digamos. hay una innovación, o mejor dicho, una renovación artística, ¿no es cierto? Secular también, ¿no es cierto? Es más allá de lo religioso, hay una renovación secular también, ¿no es cierto? Este conflicto abrió también una fractura grande entre Oriente y Occidente. Papas de Roma, digamos, de la antigua capital Como del Gregorio Imperio II, por Romano, ejemplo. rechazaron firmemente la iconoclastía de Constantinopla. Al verse desprotegido y enfrentado con el emperador bizantino, el papado empezó a buscar nuevos aliados militares en la Europa occidental. Y ahí es donde aparece la figura que fue ampliamente estudiada, digo, la de el Imperio Franco, y cómo su emperador, Carlomagno, se tiene que arrodillar frente al Papa para que sea coronado en la noche de Navidad, ¿no? El 25 de diciembre del 800. Es un Exactamente. evento canónico, digamos, una cuestión simbólica, como decías vos, digamos. Y simbólicamente se está arrodillando ante el poder religioso. Y lo corona. Y lo corona y le das no También solamente porque poder, es un sino acuerdo. legitimidad al tratar de enfrentarse a la iconoclastía se estaba disputando en Constantinopla. Lo que pasa también es que bueno, hay que recordar tantas décadas de violencia, ¿no es cierto? De cómo la política imperial cambia de rumbo. O sea, gracias a las mujeres del poder, en el año 787, como la emperatriz Irene, convoca el segundo concilio en Nicea en ese año y ahí se restaura temporalmente el culto y se hace una distinción teológica clara y muy clave. O sea, a Dios le corresponde la adoración, la cual es la tría, y mientras que a los íconos solo se le debe veneración, la cual es la dulía. ¿No es cierto? Entonces, Exactamente. se hace en ese concilio una demarcación de cómo podemos avanzar desde esta postura, ¿no es cierto? Bueno, frente a este concilio, si bien posterior a este concilio hubo un breve rebrote de la iconoclasta por muchos años después, punto final llega en el año 843 cuando otra mujer, la emperatriz Teodora, restaura las imágenes para siempre y este acontecimiento es celebrado hasta el día de hoy en la Iglesia Ortodoxa como el año en que triunfa La la ortodoxia, ortodoxia. sí, o sea, el culto de las imágenes Exactamente. es un momento también clave, por eso la querella, volvemos a repetir, la querella iconoclasta como tal es desde el 717 hasta el 843 en el cual este evento demarca un antes y un después, ¿no es cierto? Exactamente. Esta querella iconoclasta es mucho más que una discusión teológica sobre pinturas, ¿no es cierto? Involucra cuestiones militares, políticas, económicas y místicas, religiosas. Es un combo, ¿no es cierto? Es un periodo muy interesante en cuanto de verlo también teleológicamente, como decíamos hoy, ¿no es cierto? O sea, la cuestión de que cuando Irene cae en el trono de Bizancio va a ser un desencadenante para que el papado genere una alianza con los francos y Exacto. así luego después vamos a tener la coronación y ahí Europa va a ser heredero de este poderío y de esta legitimación y de esta investidura Exacto. del Imperio Romano que luego se va también a fortalecer en lo que es ahí en Europa occidental con Alemania, después con el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? Que va a suceder luego, va a haber, como por ejemplo, vamos a ver el Tratado de Verdún, ¿no es cierto? Que se va a dividir el Sí, Sacro sí. Imperio, pero originalmente son los francos los que hacen esa alianza, ¿no es cierto? Exacto. Entonces es una cuestión muy importante tener en cuenta que ahí también se para en este momento los caminos entre Oriente y Occidente. No, y aparte nos deja, yo digo, una enseñanza histórica de que toda crisis o toda lucha que parece llegar a ser ideológica o religiosa tiene por detrás estas cosas de económicas, políticas y los intereses de los poderosos en tratar de ocupar esa parte, digamos, de tratar
Claro, totalmente. Y aparte también es una enseñanza histórica muy grande, ¿no es cierto? Porque detrás de las discusiones que parecen puramente ideológicas o religiosas, ¿no es cierto? Casi siempre se esconden, digamos, tensiones políticas en las Exactamente, cuales sí, sí. también encontramos tensiones económicas y luchas de poder mucho más profundos. Así que bueno, Así que bueno, por nuestra parte, muchas gracias por seguirnos hoy. Esperamos que les haya gustado también el video y que puedan compartirlo comentarlo, decirnos si les comentar, gustó. Y bueno, y dar me somos gusta, recomendaciones, temas para poder hablar. Nosotros somos, bueno, un grupo de profesor y de estudiantes, profesores más y estudiantes profesores que que, estudiantes. sí, que Hoy estamos creamos, profesor y estudiante, así que bueno, que fue creamos una linda para charla. tratar de dar a conocer la historia a mucha más gente, digamos. Así que Así bueno, que bueno, suscribite, danos me gusta, recompartilo y nos vemos la próxima